Hoy la tensión global es palpable. Una inquietud recorre las capitales, manifestándose en eventos dispersos, pero conectados por hilos de poder, ambición y desesperación. Llamadas urgentes del Kremlin resuenan con inusitada gravedad. Reuniones secretas en Washington insinúan decisiones que podrían alterar la historia. El destino de la nación en conflicto, pieza central, y quizá de Europa, pende de un hilo. ¿Estamos al borde de un acuerdo indeseable por sus concesiones a largo plazo o de una escalada brutal sin retorno que consuma las esperanzas de paz y estabilidad? La incertidumbre es el único denominador común. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento crucial? Su perspectiva es fundamental. En el epicentro diplomático, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sostenido conversaciones de emergencia. Ha dialogado con líderes de Kazajistán, Bielorrusia y Uzbekistán. Se especula que les informó sobre negociaciones secretas en Alaska con Estados Unidos, abordando el futuro de la nación en conflicto. Mientras, el presidente de la nación en conflicto, Volodymyr Zelensky, viajó a Washington. Le acompañaba una delegación europea, incluyendo a Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, subrayando la importancia de la cumbre. Su misión era una reunión crítica en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump. La agenda incluye el territorio, eufemismo que esconde posibles cesiones que redefinirían fronteras y soberanías. Paralelamente, Letonia realiza RADEX 2025, simulacros masivos de defensa civil. El motivo, preparación para un incidente a gran escala en la central nuclear de Leningrado, cerca de la frontera rusa, un derrame de petróleo en Riga o un brote de bacterias de anthrax cerca de Valmiera. Estos simulacros son una manifestación concreta del temor existencial de los países bálticos ante la agresión rusa. Al mismo tiempo, Austria enfrenta una crisis inaudita. Informes detallan que refugiados sirios reprueban deliberadamente sus exámenes de idioma para seguir recibiendo beneficios estatales, evitando la integración laboral. Esto ha generado un encendido debate sobre la sostenibilidad del sistema social. Simultáneamente, miles de israelíes han tomado las calles de Jerusalén y Tel Aviv, exigiendo un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza. La policía israelí usó cañones de agua para contener las manifestaciones. 100 ciudadanos uzbecos, con problemas financieros, fueron evacuados de San Petersburgo, lo que resalta las vulnerabilidades de los trabajadores migrantes. En medio de esta vorágine, un estudio de Boston College encontró que la semana laboral de 4 días no solo es viable, sino que aumenta la productividad, mejora el bienestar y reduce el estrés. ¿Es este modelo una utopía inalcanzable o un vislumbre de un futuro laboral más eficiente? Díganos, ¿desde qué país y ciudad nos ve en este momento? Compártalo en los comentarios. Su participación es vital. Estos eventos, aunque diversos, no son aislados. Se entrelazan en una densa red de alta tensión geopolítica, ejerciendo presión mutua y contribuyendo a un panorama de inestabilidad. Las llamadas de Putin a sus aliados sugieren la orquestación de acuerdos a puerta cerrada para solidificar su posición antes de un posible pacto con Estados Unidos. El viaje de Zelensky revela la inmensa presión sobre él. Su admisión de no conocer los detalles de la conversación Trump-Putin es alarmante, evidenciando una posible marginación de la nación en conflicto en decisiones que afectarán su destino. Esto podría ser una grave afrenta a su soberanía. La sugerencia de Macron de una pérdida militar de territorio no es solo una idea, es una propuesta con implicaciones trascendentales, una posible traición a la soberanía nacional y a los principios del derecho internacional. Una cesión territorial sin reconocimiento explícito de soberanía o compromiso de seguridad a largo plazo equivaldría a una rendición encubierta. ¿Cómo afectará esto la moral de la nación en conflicto y la estabilidad de Europa, socavando la confianza en la seguridad colectiva? Los ejercicios letones RADEX 2025 no son rutina. Son una advertencia sombría de que los países fronterizos con Rusia viven bajo la constante amenaza de un desastre.
La preparación para un incidente nuclear o biológico transfronterizo en la central de Leningrado o un brote de anthrax cerca de Valmiera es un riesgo real con consecuencias catastróficas para Europa. La crisis migratoria austríaca, con refugiados evadiendo deliberadamente la integración para prolongar beneficios, es un grito de alarma para toda Europa. El costo fiscal es gigantesco e insostenible, y el resentimiento social amenaza la cohesión de las sociedades europeas. ¿Es este el futuro de desintegración social que queremos? Las protestas masivas en Israel, exigiendo liberar rehenes y alto el fuego, desgarran el tejido social. Las acusaciones de Netanyahu de jugar a favor de Hamas son una táctica divisiva que profundiza las fisuras en un momento de extrema fragilidad. ¿Puede una nación dividida por luchas internas mantener la unidad en tiempos de guerra? Esta desunión interna es un peligro mortal. Todo apunta, sin duda, a un mundo al límite, donde la interconexión de las crisis acelera la velocidad del cambio. ¿Qué un solo evento de este resumen, a su juicio, cree usted que está más subestimado por los medios de comunicación convencionales? Nómbrelo y explique brevemente por qué considera que su verdadera magnitud o implicaciones no están siendo adecuadamente reportadas o comprendidas por el público general. Las versiones oficiales a menudo ocultan verdades e intentan manipular la percepción pública. Oficialmente, la narrativa del Kremlin es que Putin busca garantías de seguridad legítimas y duraderas para Rusia. Sus demandas públicas son claras. Exige la retirada de fuerzas militares y el desmantelamiento de infraestructura en el este de Europa, específicamente del Donbass, y el cese total de la expansión de la OTAN. Sin embargo, analistas creen que estas demandas son una fachada. Su objetivo es legitimar de facto las anexiones territoriales, transformando una conquista militar en un acuerdo de paz, que en esencia es una rendición de la nación en conflicto. Por otro lado, la administración Trump busca un acuerdo de paz integral. Marco Rubio lo dejó claro. Se trata de conseguir algo y dar algo. La pregunta crucial es, ¿qué está dispuesto a dar el país en el este de Europa, que ha derramado sangre por su soberanía? ¿Y qué sacrificará Estados Unidos? La delegación europea, con Macron y von der Leyen, busca una salida a este conflicto agotador. La propuesta de reconocer la pérdida militar de territorio, impulsada por Macron, parece un enfoque pragmático para aceptar la dura realidad del campo de batalla. Pero para una parte significativa es debilidad. Una capitulación disfrazada, un intento peligroso de apaciguar a Rusia, reminiscentes de errores históricos que llevaron a conflictos mayores. El presidente del país en el este de Europa, Zelensky, busca garantías de seguridad sustanciales y duraderas, similares al artículo 5 de la OTAN, pero sin la membresía plena que Rusia ha vetado. Esta ambigüedad refleja la desesperación por obtener protección sin provocar una confrontación directa. Sin embargo, su pueblo, endurecido por la guerra y con una identidad nacional reforzada, se niega categóricamente a ceder territorio, considerando cualquier concesión como una traición. En Austria, la narrativa sobre la crisis de refugiados es cruda. Informes oficiales pintan un panorama preocupante. Muchos refugiados evitan activamente buscar empleo, prefiriendo sentarse con beneficios sociales. Médicos, ingenieros y otros profesionales sirios cualificados son ignorados o prefieren trabajos de limpieza que no exijan exámenes de idioma, manteniendo su estatus de beneficiarios. El costo para el contribuyente austriaco es gigantesco, estimado en miles de millones de euros anuales, y la rabia popular es palpable, alimentando un resentimiento creciente hacia las políticas migratorias y el establishment. En Israel, la situación interna es explosiva. Netanyahu acusa a los manifestantes que piden el fin de la guerra y la liberación de rehenes de favorecer a Hamas. Esta táctica divisiva busca desacreditar la disidencia y movilizar a su base de apoyo, silenciando las voces críticas para mantener el apoyo a su operación militar y deslegitimar cualquier llamado a la contención.
Si usted fuera el principal asesor del presidente del país en el este de Europa, Zelensky, en este delicado momento, ¿qué un paso concreto le aconsejaría que tomara para los próximos 90 días? ¿Un movimiento estratégico que pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos a su favor, o al menos mitigar los riesgos inminentes? Hemos visto este patrón antes a lo largo de la historia. La guerra de 3 años y medio en la nación en conflicto, con su devastación y sufrimiento, ha creado una urgencia para encontrar una salida. Sin embargo, la historia nos enseña que las negociaciones, concesiones territoriales significativas, especialmente bajo coacción, a menudo no conducen a una paz duradera, sino que son el preludio de conflictos mayores y más sangrientos. ¿Les suenan los acuerdos de Múnich de 1938? Esa concesión, lejos de evitar la guerra, solo envalentonó a la Alemania de Hitler, llevando a la Segunda Guerra Mundial. La línea roja rusa sobre la expansión de la OTAN es un eco perturbador de la Guerra Fría, una lucha por las esferas de influencia que vuelve a amenazar la arquitectura de seguridad europea. La tensión entre bloques, la retórica confrontacional y la carrera armamentística se sienten peligrosamente familiares. Recordemos el escándalo ruidoso que sacudió la relación entre Trump y Zelensky hace 6 meses, cuando se reveló que Trump había presionado a Zelensky, supuestamente reteniendo ayuda militar. Este incidente lo dice todo sobre su relación tensa y desconfiada. ¿Podrá dar frutos un acuerdo de paz negociado entre dos figuras con una relación personal marcada por la manipulación y la sospecha? Las dudas son legítimas. Mientras tanto, Macron y el Reino Unido ya hablaban de enviar tropas a la nación en conflicto, pero después del cese de hostilidades. Esta doble cara, una ambigüedad calculada, es una muestra de apoyo y advertencia, pero también una evitación de confrontación directa mientras la guerra sigue activa, lo que podría prolongar el sufrimiento. Paralelamente, la crisis migratoria en Austria es parte de un problema sistémico que afecta a toda la Unión Europea. Es un reflejo crudo de las tensiones sociales y económicas en el continente, erosionando los cimientos de la unidad europea por la falta de una política migratoria común efectiva y la carga desproporcionada sobre algunos países. Las protestas en Israel, alimentadas por los horrores del 7 de octubre, son una herida abierta en la sociedad. Netanyahu usa esta herida, el trauma colectivo, para silenciar la disidencia y justificar una política de mano dura. Una estrategia peligrosa que polariza aún más la nación. En contraste brutal con este caos, el estudio de Boston College. Sobre la semana laboral de 4 días, emerge como un soplo de aire fresco, un vistazo al futuro del trabajo que promete mayor bienestar y productividad sostenida. Mientras el mundo arde en conflictos, algunos buscan la felicidad laboral, un contraste que resalta la dicotomía de nuestro tiempo. En este complejo entramado de intereses y principios, ¿dónde pasa la línea roja entre la soberanía nacional, pilar fundamental del orden internacional y la identidad de un pueblo, y la paz negociada, que a menudo exige compromisos dolorosos para evitar una escalada aún mayor? Un solo pensamiento que pueda encapsular la esencia de este dilema eterno. Las próximas semanas serán decisivas y podrían marcar un punto de inflexión. La prolongación indefinida del conflicto en la nación en el este de Europa es el mayor riesgo para la estabilidad regional y global. Rusia insiste, con inflexibilidad, en la retirada completa de las fuerzas del país en el este de Europa del Donbass, y en una garantía vinculante de que la OTAN no avanzará más hacia el este. Si la nación en conflicto no cede a estas demandas, o si las negociaciones se estancan sin un acuerdo, el estancamiento bélico se convertirá en la norma. Esto significa una guerra de desgaste prolongada, con un costo humano y económico insostenible, y un estado de incertidumbre constante. La ayuda occidental podría disminuir gradualmente por la fatiga bélica. La guerra se congelaría, un conflicto de baja intensidad pero permanente. ¿Pero a qué costo? Si hay una cesión territorial sin garantías firmes e irrefutables para la seguridad y soberanía del resto de la nación en conflicto,
esta podría desestabilizarse internamente de manera catastrófica. Las facciones políticas podrían fracturarse, la moral colapsar y el país sumirse en un conflicto civil o una profunda crisis de legitimidad que minaría su reconstrucción. Analistas militares en Londres calculan que Rusia necesitaría más de 4 años para control total del territorio de la nación en conflicto, solo si ésta se retira o colapsa. Esta proyección es una amenaza velada y un incentivo perverso para ceder ahora, sugiriendo que la alternativa es una guerra aún más larga y más devastadora. Los simulacros letones, Radex 2025, nos recuerdan el peligro omnipresente de un desastre nuclear o biológico transfronterizo. Un solo incidente, accidental o provocado, en la central de Leningrado o con patógenos, podría cambiarlo todo, forzando una reevaluación inmediata de las estrategias de defensa y provocando una intervención militar directa de consecuencias impredecibles. Podríamos estar hablando de un Armagedón regional. La crisis de refugiados en Austria no desaparecerá. La carga sobre los sistemas sociales aumentará exponencialmente, llevándolos al punto de quiebre. El resentimiento social crecerá, alimentando la polarización política. Las protestas en Israel, si no se gestionan con sabiduría, podrían profundizar las divisiones, poniendo en peligro la cohesión nacional. Todo esto conforma un camino sin retorno hacia un futuro incierto y potencialmente catastrófico. Para ayudarnos a entender mejor a nuestra audiencia, ¿dónde se encuentra usted ahora mismo sintonizando esta transmisión? Por favor, escriba su ciudad y país en los comentarios. Su ubicación nos da un contexto valioso. En última instancia, nos encontramos en una encrucijada histórica. Estamos presenciando el fin de la soberanía nacional, tal como la conocemos, erosionado por la fuerza y el pragmatismo geopolítico, o por el contrario, estamos dando un paso doloroso, pero necesario hacia una paz, aunque imperfecta, que evite un sufrimiento aún mayor y abra la puerta a una nueva era de coexistencia. Su opinión importa profundamente. Comparta sus pensamientos en los comentarios. Su voz es una parte vital de esta conversación global. Si este análisis les ha parecido revelador y digno de su tiempo, denle un me gusta. Eso nos ayuda a saber que proporcionamos contenido de valor. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis honestos, profundos y sin filtros, directamente de la fuente, sin la distorsión de narrativas oficiales. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización vital que pueda surgir. La verdad está ahí fuera, en medio de la niebla de la desinformación, y nosotros la traemos para ustedes, con la máxima rigurosidad y compromiso.